Bueno, vamos a dar la partida. Ya hay hartos participantes, ¿no es cierto? En honor al tiempo. Bueno, primero que nada, agradecer a Alejandro que pucha, que estás acá, de verdad que súper, súper, súper agradecida. Yo sé que los tiempos están difíciles, que uno corre, que cuesta, pero lo que tú haces es tan interesante que dije, no puedo no mostrárselo a los alumnos de esta clase de diseño y biomímesis. Y bueno, para que sepan todos, voy a presentar, después tú me corriges, Alejandro Valls. Él es arquitecto y diseñador de biomateriales, ¿ya? Y es cofundador de LAPVA. Ha desarrollado durante los últimos 5 años investigación y experimentación transdisciplinaria, integrando procesos y equipos en desarrollo y en torno a materiales bioinspirados. Y eso lo encontré súper interesante porque no solo es, me voy a detener ahí un poquito, no solo es la investigación del biomaterial, sino también es la fabricación del biomaterial. Alejandro ha liderado investigaciones, asesoría en ámbitos biomateriales, siempre con el foco de la innovación, de la aplicación experimental y especulativa. Qué interesante lo que me dijiste, Alejandro, especulativa justamente. Voy a hacer un paréntesis, nuestra asignatura de diseño y biomímesis, nuestros entregables también tienen mucha de especulación, justamente, de investigación. Así que, bueno, y él ha realizado asesorías técnicas y ha desarrollado prototipos para empresas en áreas textiles, alimentos, arquitecturas, diseño, artesanías, entre otros. De verdad que muchas gracias, Alejandro, y va a ser un tremendo aporte, súper agradecida para nuestra asignatura y los que no son de la asignatura, gracias también por estar acá. Te doy la Súper. bienvenida, Alejandro. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. De verdad, los tiempos estamos corriendo, pero siempre es bueno compartir un poco la experiencia que está teniendo en el laboratorio, también desde un espacio que es, si bien los fundadores somos de Santiago, ya llevamos más de 8 años viviendo en el sur, en Valdivia, lo cual también trae una serie de dificultades y también nos ha permitido al mismo tiempo tener como una perspectiva muy interesante respecto al territorio y cómo los biomateriales de alguna manera responden a un contexto en particular, o ese es el enfoque que nosotros queremos plantear, que es como la mirada particular que tiene el laboratorio. Así que, bueno, voy a partir. Yo no sé cuántos conocían el LABBA, pero el LABBA partió en un espacio que era como, primero fuera del ámbito académico, esto era como un laboratorio ciudadano, queríamos que siempre fuese autónomo, autogestionado, y eso también traía una serie de dificultades, pero al mismo tiempo una libertad para cuestionarnos, reflexionar en torno a materialidades y sobre todo en torno como al aspecto cultural de lo material, como que ahí no era simplemente hacer una respuesta a un problema específico como un reemplazo a, sino más bien era entender cuál era la lógica detrás de por qué estábamos trabajando con estos materiales y cuáles eran los desafíos para poder traer nuevas materialidades, nuevas matrices y cómo vincularlos al territorio. Y ahí es donde el foco siempre fue investigar, experimentar y prototipar biomateriales, pero con el origen súper como situado. Y también como lo queríamos armar fuera como un ámbito académico, tratamos siempre de que fuese un espacio bien como formato taller. Entonces, realizamos mucha vinculación o mediación los primeros años sobre todo, y para nosotros era muy importante el espacio de trabajo, que tuviese de alguna manera como una identidad, un diálogo que fuese entendible para cualquier persona. Entonces, un poco los ámbitos de trabajo, los espacios eran siempre como poco laboratorio y mucho de taller. Y además,
porque la lógica era es cómo incorporamos metodologías científicas y procesos, pero desde una mirada desde el diseño, ¿no es cierto? Era como, no era nosotros transformarnos en científicos, sino era como cómo incorporar y trabajar con otras disciplinas, generar propias metodologías para poder reflexionar y diseñar y crear. El equipo lo fundamos con María José y también Valentina Aliaga, que no aparecen acá, pero que después el equipo fue mutando y fue transformándose. Incorporamos a nuestros asesores más científicos, que era Gabriela Carrasco y Esteban Oce, y también a Valentina Ehrenfeld, que hoy día se está haciendo cargo de toda la producción de uno de los tipos de material que es con el que más desarrollo hemos alcanzado. Y lo que más nos importaba, como les decía antes, era como esta vinculación de que, de alguna manera, estábamos creando objetos de alto impacto en su producción, de una corta vida útil, o sea, no duran nada en nuestras manos, desechados con mucha facilidad porque tampoco existía como un cierto vínculo con el origen, con cómo se hace, con quién lo trae, y con un proceso que al terminar su ciclo no solo no eran biodegradables, sino que hoy día hablamos de que no son materiales que le aportan al ciclo natural de la vida. Y por lo tanto, cuando uno empieza como a investigar cada vez más, uno se da cuenta de que de alguna manera la materialidad responde a un estilo de vida o a un cierto enfoque como estamos planteando la cultura, ¿no es cierto? La cultura va evolucionando, transformándose con el tiempo, y por eso que también un tipo de cultura de alguna manera tiene a su disposición una serie de materiales. Entonces, si uno revisa esta imagen, que es la portada de la revista Times en 1955, uno entiende que había como unas ganas de vivir una vida en torno a lo desechable. No es que apareció de la nada, sino que había como una intención detrás, lo cual es terrorífico, pero al mismo tiempo es esperanzador, porque uno dice, bueno, entonces si estamos en esta crisis y de alguna manera queremos cambiar esta lógica, esta cultura detrás de los materiales, como, bueno, ¿cómo es ese estilo de vida? Y al mismo tiempo, ¿cómo es esos materiales y la cultura que está detrás de ellos? Y es en ese ámbito donde nosotros nos desarrollamos, ¿ya? Ese es como nuestro puntapié inicial. Yo creo que ustedes ya han hablado de la práctica biomaterial y quizás algunos conceptos en torno a biomateriales. A nosotros siempre nos hizo ruido cuando partimos esto hace más de 7 años, era como todos los conceptos y todas las definiciones estaban muy asociadas al norte global. Es como lo que se dice en los países del primer mundo. Y lo que dicen los países del primer mundo también es bien complejo. Es como dice que biomateriales es un término vago que abarca distintas aproximaciones tecnológicas, son biobasados y en un rango que va entre 10 a 100. O sea, si es que yo tengo un 70% de plástico y un 20% de contenido bio, yo ya puedo nombrar ese material biomaterial. Y eso genera una serie como de conflictos en lo que nosotros estábamos definiendo como una práctica biomaterial como acá, en el contexto sur de Chile. Entonces, decíamos, bueno, el norte global tiene otros aspectos culturales, tiene otros estadios de desarrollo, otros presupuestos. Entonces, ¿cómo es esa experiencia latinoamericana? Y ahí fue muy interesante ver también que existía una serie de personas, instituciones, organizaciones, empresas asociadas a universidades que estaban trabajando con biomateriales, pero que no, de alguna manera no se reconocía como una narrativa, un vínculo como común. Y entonces en esta serie de entrevistas que hemos desarrollado, que ustedes pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, sistematizamos un poco esa práctica y tratamos de generar una definición que fuese como mucho más situada, ¿ya? Y para nosotros hay como los biomateriales responden a 3 ámbitos. Uno es el origen, es que puede ser de crecimiento biológico o de materia prima biológica, con biomasa de origen local. Después, que también tiene tecnologías apropiadas, eso quiere decir que son tecnologías que son posibles dentro de nuestro territorio, que también responden a principios de economía circular y química verde. En el fondo es que en el proceso de hacer un biomaterial, no genera un aspecto nocivo
ni para el contexto, ni para el territorio, y que se pueda mantener en circulación la mayor parte del tiempo, y que en el momento de cerrar su ciclo puedan nutrir o iniciar un proceso de regeneración. Y esos tres aspectos clave para nosotros definían lo que eran los biomateriales. Y con eso nosotros empezamos a trabajar respecto a esta paleta biomaterial. Y paleta biomaterial, nosotros dijimos, bueno, pero ¿cuáles son esos materiales que están en nuestro territorio? Yo estoy acá en la ciudad de Valdivia, en un entorno, uno podría decir, privilegiado, con una selva valdiviana muy diversa, en el Océano Pacífico, cordillera, y empezamos a entender que había como toda una relación entre los nuevos materiales y las posibilidades de abundancia natural. Y no solo eso, sino que también hay posibilidades en ciertos residuos domiciliarios o industriales que son parte de la ciudad. Entonces eso también es un insumo con el cual poder trabajar. Y por otra parte, si nosotros estamos planteando algo bien situado, como con una conexión territorial importante, era muy relevante para nosotros saber cómo las temporalidades, por ejemplo, de ciertas fibras, o cuáles son los periodos en que se puede cosechar o colectar ciertos como insumos. Y a eso nos referimos con una herencia cultural que era importante conectar para nosotros, para el desarrollo y planificación de nuevos materiales. Y por último, es ver de qué manera podíamos generar un proceso de co-creación con los organismos para hacer este crecimiento biológico de nuevos materiales. Y con eso, era como la gran introducción. Nosotros desarrollamos 3 líneas de desarrollo dentro del laboratorio. La primera es investigación, educación y la última, producción. La investigación tiene que ver con la construcción de esta paleta material. Vamos como sacando y tratando de entender y producir nuevos materiales. La segunda tiene que ver con cómo mediamos, porque es muy importante para que los biomateriales puedan insertarse en un contexto, en un mercado, con una cultura, poder como hacer que la gente se identifique, lo reconozca al origen, entienda lo que significa hacer un nuevo material. Y producción es, bueno, cómo estas cosas que uno hace en el laboratorio terminan escalando para poder hacer un proceso mucho más, para construir quizás nuevos sistemas, nuevas matrices productivas en torno a biomateriales. Porque es muy distinto trabajarlo desde el laboratorio a después decir, bueno, tengo que hacer una producción de un determinado material y transarlo, ¿no es cierto?, en el mercado. Entonces, la primera es, en el primer ámbito de investigación, nosotros trabajamos identificando polímeros presentes en la naturaleza, tratando de esos polímeros aglomerarlos o bioaglomerarlos con residuos que nosotros identificamos, y por otra parte, cultivar nuevos materiales. Los polímeros, me imagino que ustedes, no sé si es un curso práctico, pero normalmente todos los talleres en torno a biomateriales trabajan con agar-agar. Agar-agar es parte de un polímero que se saca de la pared celular de las algas. Nosotros tenemos más de 4.500 kilómetros de costa, por lo tanto hay una abundancia tremenda ahí de posibilidades de trabajar con estos materiales. Y lo bonito es que, por ejemplo, el agar-agar se puede trabajar bajo un proceso físico-mecánico para poder separarlo de la celulosa y del agua. Y por lo tanto, poder contar con un agar-agar que nosotros llamamos polímeros artesanales, que de alguna manera también te otorga una cierta como autonomía para poder generar láminas, para generar bioplásticos. Otra forma de trabajar bioplásticos también es con la extracción del almidón, que también se hace muy fácil. Se puede extraer el almidón desde la cáscara, desde la piel de las papas, o incluso también desde los cuescos de la palta. Entonces, también hay distintas posibilidades de trabajar con almidones. Hay pectinas que se sacan de la fruta. Entonces, con estos polímeros, identificando también algunos como desechos industriales y domiciliarios que tenemos en esta zona en particular, que está el bagazo de cerveza, que están los moluscos, las conchas de los moluscos, el huevo, ¿no es cierto?, que con alta presencia de calcio, la ceniza, ¿no es cierto?, y viendo cómo pueden mejorar o vincularse de una manera como performática o técnica con los polímeros que les mencionaba antes, es que empezamos a generar una serie de objetos que de alguna manera buscan resignificar y sensibilizar respecto a, por ejemplo, que el sur de Chile se sigue calefaccionando a leña,
y que la producción en consecuencia la cantidad de cenizas que se generan tanto en casas, edificios, producciones, es tremenda. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos sensibilizar, transformar esto que está como materia inorgánica en abundancia para poder transformarlo en un objeto y discutir al respecto? O diseñar propuestas como más objetuales. Lo mismo con el calcio presente en la cáscara de huevo y en los moluscos, es que de las algas también se puede extraer alginato, y el alginato reacciona en presencia de calcio. Entonces, de alguna manera, ¿cómo producir esta cerámica que se materializa en frío para producir una serie de morfologías, estructuras como biocerámicas que pueden ser como utilizadas como revestimiento, palmetas, propuestas que son más artísticas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco nuestra investigación en torno a paleta material era como saber qué estábamos identificando en el territorio para transformarlo, darle una nueva forma y contar una historia, ¿no es cierto? Una historia que nos permita poner en cuestión lo cultural, lo material de nuestro entorno. Y por último, dentro de la paleta de materiales tenemos la paleta de materiales que se hace crecer, y ahí trabajamos principalmente con hongos y con fermentos. Los hongos utilizamos el Trametes versicolor para generar una serie de formas. Mi disciplina viene desde la arquitectura y por lo tanto también trabajamos en generar, por ejemplo, sistemas modulares que nos permitan construir volúmenes o espacialidades para poder implementar, por ejemplo, en un ámbito más arquitectónico. Esto lo trabajamos en conjunto con algunos estudiantes en un curso que realizó la Universidad Austral de Chile. Y por otra parte, la celulosa bacteriana, que muchos la conocen, que es la SCOBY, viene el proceso de fermentación, que el ejercicio que nosotros hicimos fue, bueno, si este proceso de fermentación de la SCOBY se hace con té, ¿qué otra fuente de carbono nosotros podríamos utilizar para poder hacer ese proceso, obtener este insumo de manera local y quizás reducir ese impacto que puede ser en transporte, en producción del mismo insumo? Y ahí empezamos a trabajar con el maqui. El maqui es una planta que es colonizadora y propicia el bosque nativo, está por todas partes, y las comunidades lo han trabajado como desde hace mucho tiempo, y con eso hemos ido diversificando los tipos de fermentaciones para producir celulosa bacteriana, que lo hemos trabajado ya sea como cuero, como un símil al cuero, o también a nivel de packaging con distintos tipos como de corte láser. Ahí les puedo contar un poco más en las diapos siguientes. Pero lo interesante es cómo los materiales finalmente responden o se van cruzando, tejiendo entre una relación más ecosistémica, de donde tú sacas ese insumo base que después entra, en nuestro caso, al laboratorio, con un equipo, y que después se vincula con un cierto como comunidad, gente que lo trabaja, que lo interviene, que después lo vende, lo diseña, lo vende y alguien lo ocupa. Entonces, cómo ese ciclo empieza a cargar de sentido a la realización de algún material, ¿ya? Y no es simplemente una lámina bioplástica de agar que viene a reemplazar el plástico, porque cualquier reemplazo empieza a generar cierto conflicto, ¿no es cierto? Necesitaríamos cuánta cantidad de alga para poder reemplazar al plástico. Yo creo que es imposible, no tenemos, o deforestaríamos nuestros mares, generando otro tipo de problemas. Entonces, finalmente esta paleta material lo que plantea es proponer nuevas matrices que complementen a las matrices existentes, que reduzcan la cantidad de materiales que son los más nocivos dentro de nuestro planeta, y dar una respuesta mucho más local e integrada a esas alternativas. Voy a saltarme la parte de educación porque creo que en honor al tiempo, y esta es una presentación un poco más amplia, pero sí me gustaría un poco dejar en claro que esto está trabajado en una metodología. No se trata simplemente de ir a agarrar cualquier cosa al bosque o cualquier cosa al mar, sino que tratar de contextualizar y entender el impacto que cada proceso tiene en la generación de un material. Ya no es simplemente si esto se degrada o no se degrada o nutre, sino que también tenemos que ir hacia atrás y decir, bueno, ¿dónde lo estoy sacando? ¿Cómo impacta eso en el medio?
qué otras especies están vinculadas quizás a ese origen, cómo se vincula con la comunidad, cómo yo puedo quizás construir ciertos sistemas con esa comunidad. Y eso está desarrollado en una metodología que hemos desarrollado con el laboratorio, que después les puedo compartir quizás el link como, para que les quede como un documento de literatura. Y esa metodología la hemos aplicado en distintos contextos, distintos lugares. En México también hemos hecho experiencias, por ejemplo, con escuelas acá en el sector de Biobío, y un poco siempre con este sentido de identificar estas abundancias, entender cómo se pueden trabajar, qué opciones pueden tener para poder sensibilizar y al mismo tiempo producir algún tipo de material que tenga un impacto, que tenga un sentido. Y me voy a saltar a la última línea de desarrollo del laboratorio, que es la línea de producción, que quizás puede ser más interesante para ustedes, que finalmente es cómo podemos desarrollar un sistema de producción biomaterial, cómo saltamos de esa escala que es de laboratorio a de alguna manera saltar a una escala que es de producción, de materiales que puedan venderse, transarse en un mercado, de que puedan tener a disposición personas, diseñadoras, diseñadores que van a utilizar esos materiales, que van a tener un cierto estándar. Y eso nos ha tomado mucho tiempo de trabajo, de entender los fermentos, de entender los materiales, las materialidades en particular, de tratar de estandarizar. Nosotros eso lo hemos, de toda esta paleta, lo hemos trabajado más con la celulosa bacteriana, con distintas fuentes, ¿no es cierto? Y lo que hemos hecho es como testear todo lo posible, cortes láser, crecimiento, tinturas, entregar también material a distintas diseñadoras, diseñadores, empresas para que lo testeen, ven qué se siente y con toda esa información, de alguna manera, volver al laboratorio, modificar, ¿no es cierto? Estos eran primeros ejercicios que les estoy mostrando y que están vinculados con estas fichas donde nosotros íbamos de alguna manera entendiendo cuáles son las características o atributos funcionales, los atributos más sensoriales, otros tipos de observaciones que puedan surgir de estas personas que nunca han visto este material, nunca lo han sentido y que de repente les llega para poder hacer algún tipo de intervención, prototipo, y eso fue súper interesante en el sentido de que de no cerrar un proceso de desarrollo material como algo interno y cerrado, sino que abrirlo y generar una discusión porque de alguna manera esas personas serían tus clientes en el futuro o tus colaboradores en el futuro. Y en paralelo venía toda esta parte como de equipamiento e infraestructura, porque yo puedo desarrollar unas láminas hermosas, pero cuando tengo que desarrollar 40 láminas, todo es distinto, ¿no es cierto? Entonces empezamos a entender que existen, ¿no? Que en el proceso existían distintos cuellos de botella para poder generar esta producción, y que al mismo tiempo para resolver esos cuellos de botella no necesariamente está el equipamiento y la infraestructura, porque como son materiales nuevos, como son formatos distintos, lo que nos pasó es que era mucho más fácil, entre comillas, es tratar de nosotros generar prototipos de esos equipamientos para poder subir de escala. Y ahí es donde empezamos a abordar temas de aspectos de secado, temas de aspectos de logísticos, de recolección de ciertos insumos, de ciertas áreas donde procesar el material, y con eso fuimos avanzando en un proceso de estandarización. Hoy ya tenemos la celulosa bacteriana como muy estandarizada en una paleta de colores, que también sea una paleta de colores que no impida su proceso de descomposición, de compostaje y de regeneración. Por lo tanto, no ocupamos pigmentos que sean artificiales o nocivos. Entonces la paleta es mucho más reducida, una paleta más colores tierra, con distintos espesores y distintas características como también sensoriales, como de superficie, y hoy día estamos trabajando en este cuero, ¿no es cierto?, de origen bacteriano, que lo estamos promoviendo y vendiendo en formatos láminas, ¿no es cierto?, de 40 por 50 aproximadamente, si le contamos ciertos descartes que van a los costados, y con eso hemos desarrollado una serie de productos que lo que nos sirve es como sensibilizar, ¿no es cierto? O sea, sabemos que esto todavía son prototipos pequeños, pero que de alguna manera permite que una otra
pueda decir, oye, ¿sabes qué? Con esto me imagino construyendo mi próxima colección o me imagino construyendo una serie de productos, entonces necesito 30 láminas de tales características y tales colores que ustedes pueden ofrecer. Y ahí se va construyendo esa red, ¿no es cierto? Se va construyendo ese sistema y creo que eso es fundamental para poder avanzar, ¿no es cierto? Avanzar en un sistema material, en una matriz productiva biomaterial que posicione ya no estas experiencias individuales o encerradas en aspectos más académicos, sino como una alternativa como real de desarrollo y aplicación en productos. Y para ir como, quizás fui muy rápido, pero para ir como un poco cerrando, creo que es súper importante que ustedes tengan presente como estos aspectos, ¿no es cierto? La práctica biomaterial puede ser muy entretenida en la experimentación, en la textura, en la forma, pero tenemos que tener ciertas nociones que permitan como darle un sentido y una conciencia a este desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es los estudios de carga ecosistémica, que de alguna manera siempre hay que poner en cuestión de dónde es el insumo que yo estoy obteniendo para el desarrollo biomaterial. Si yo voy a hacer bioplásticos de alga, bueno, tengo que entender cómo se va a regenerar esa alga, cómo yo voy a apoyar a que no se produzca un desequilibrio en ese ambiente, ¿ya? Independiente de la fuente que sea. Por eso también es tan bueno incorporar ciertos desechos agroindustriales o industriales, porque en el fondo son residuos que genera una cierta industria, que uno tiene un volumen a disposición y que uno mantiene en flujo antes de que vaya a un vertedero. En otra línea, voy a ir medio desordenado con lo que sale en la pantalla, pero otro aspecto interesante que ustedes deben considerar es el uso de suelo consciente. Hoy hay muchos materiales que están compitiendo por su origen con el alimento. Y es una discusión que se está teniendo a nivel mundial, por ejemplo, con el PLA, que es con el que ustedes ocupan en las impresoras 3D, ¿no es cierto? El filamento. Eso se hace a partir de un fermento de maíz. Y lo que está pasando es que hoy se paga mucho más por ese filamento, por ese PLA, por ese pellet que se genera de la fermentación, que el maíz siendo alimento. Y ahí hay una discusión tremenda en torno a qué debe ser prioritario, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que consumimos todo ese suelo, o la mayor parte de ese suelo, solamente para el aspecto material? ¿Qué pasa con la alimentación? Entonces, son sistemas que están de alguna manera integrados y que tenemos que tener esa discusión y esa conciencia para poder implementar estos sistemas. Sobre la caracterización material, yo les mostré la paleta de materiales que está desarrollando el laboratorio y les presenté que un material en particular que puede ser estandarizado y escalado, o que estamos tratando de hacer ese proceso. Y eso es porque no todos los biomateriales van a funcionar en una lógica de escalabilidad, ¿ya? Y eso también tenemos que tener claro. Van a haber algunos que van a responder a una lógica más educativa, van a haber otros que van a responder a una lógica mucho más situada, y otros que quizás por sus procesos, por los insumos, va a poder ser escalado en distintas como territorios. Y eso es algo que no hay que dar por sentado, ¿no es cierto? Hay que entender esa característica particular que tiene cada material. Y después está el aspecto de nutrición del medio ambiente, es que en su ciclo debe generar un proceso de regeneración. Entonces eso es una dificultad tremenda para quienes estamos trabajando con biomateriales, porque de alguna manera no podemos utilizar ningún elemento que después termine quitándole esa posibilidad. Nos pasa mucho con los temas de los coating sobre como el cuero, que no estamos utilizando ningún material sintético. Y eso, de alguna manera, ir a lo sintético sería lo más fácil, aplicar un sello de esas características. En cambio, estamos tratando de hacer mezcla con ciertos coatings naturales que nos permitan la terminación, que permita un mejor comportamiento del material a la intemperie, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante que ponernos eso como lente de decir, ¿qué va a pasar cuando mi producto, mi diseño, llegue al término de su ciclo? Ustedes podrían decir, bueno, voy a hacer algo que sea fácil de desarmar y que quizá lo biológico va a continuar su proceso, o lo biológico se va al vertedero o va a otra zona y composta, y lo que es más sintético se vuelve a reinsertar en otro ciclo material.
Entonces, también ver qué pasa ahí desde la perspectiva del diseño. Y por último, desde la vinculación emocional, es muy importante que recuperar como esa narrativa y esos orígenes de donde estamos desarrollando los nuevos materiales. El plástico logró generar un cambio cultural respecto a la homogeneidad. O sea, el plástico uno ya casi, o sea, primero no sabe de dónde viene, quién lo hace, son todos súper genéricos, cuesta mucho identificar, uno siempre termina confundiéndose como este reciclado, no se recicla. Entonces, creo que ahí esa vinculación y la posibilidad de conectar materiales producidos de manera local, local me refiero como a tanto a la localidad valdiviana, por ejemplo, como la localidad o el territorio país. También es algo que podemos ir hablando en distintas escalas. Pero conectarlo significa también establecer un vínculo emocional de que sea difícil simplemente llegar y votar, o que nos permita de alguna manera darle un valor que reconozca esa materia y que reconozca su tiempo de producción y que reconozca que de alguna manera es un aporte que está planteando un estilo de vida, una forma cultural de vivir este mundo que se nos viene o que estamos viviendo, que es realmente complejo y que si no nos hacemos cargo desde la perspectiva material, se nos viene súper complejo. Eso. Muchas gracias por haberme escuchado en esta presentación. No sé si tienen dudas o preguntas. Buenísimo, Alejandro, te pasaste, demasiado entretenida tu presentación, interesante, dinámica, diversa, y me imagino que tienes más y más que mostrar y hacer. Parece acá había una manito levantada. ¿Alguna pregunta? Aprovechen al tiro. Yo había escrito unas preguntas. Hola Alejandro, por aquí Mari. Hola, Mari. Gracias por la presentación. Encuentro muy interesante que desde su postura como Labda, hablándonos desde Valdivia, fusiona muy bien lo que es territorio, cultura material, análisis. Una pregunta que acá anoté para que también les sirva a los alumnos. ¿Cómo se pueden integrar características biomiméticas, que es como lo que nosotros estudiamos, en la estructura o composición de los biomateriales para mejorar su desempeño? Tú lo dices desde... ¿Puedes contextualizarme un poco más, por ejemplo, qué tipo de trabajo están haciendo para dar una respuesta como más... Por ejemplo, durante el semestre hemos estado como analizando más fauna que nada, ¿Ya? fauna de distintos países, y lo que estamos observando son sus características biológicas, sus funciones biológicas. Entonces, cómo las características biomiméticas, en este caso, las funciones biológicas y todo, se pueden integrar a la composición de los biomateriales para mejorar su desempeño. Bien interesante la pregunta. Yo creo que pasa algo interesante con los materiales, por ejemplo, los biocompuestos asociados a estos biocerámicos. Hay muchas características que tienen que ver, quizás no tanto con tiene que ver como con su morfología, su proceso de cristalización, que de alguna manera, cuando uno desarrolla el biocerámico, está como presente, ¿ya? Quizás es más sutil, pero uno va entendiendo que, ok, este material, la concha, por ejemplo, se genera por capa en un proceso de mineralización, entonces uno toma ese proceso para tratar de replicarlo y tratar de decir, ok, yo voy a funcionar bajo la misma lógica para producir este biomaterial. O muchas veces también trabajando con fibras. Las fibras tienen como una orientación, un sentido, una longitud. La celulosa bacteriana también tiene como una lógica en su nanofibra, que es lo que le entrega la resistencia, performatividad. Entonces, cuando uno hace el biomaterial, trata no de olvidar eso, ¿no es cierto? Y de potenciarlo, ¿no es cierto? Si yo sé que el sentido de las fibras
es en un sentido longitudinal. Cuando yo desarrollo este biomaterial voy a tratar de no perder esa característica o incluso tratar de potenciarla y alargarla para que me sirva de la resistencia para mi paño tipo cuero, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay mucho que fijarse también como en el proceso que tiene el mismo organismo animal, como en el proceso de crecimiento, como por ejemplo, las plumas, los pelos, esa composición que permite, por ejemplo, de aislación. Son como aspectos que yo creo que pueden ser llevados perfectamente al desarrollo de biomaterial, sobre todo si es que también lo entendemos. Yo acá les presenté materiales que están como en un estado como muy básico, pero uno podría trabajar en aspectos materiales de multicapa. Entonces, uno puede partir con ciertos materiales que tienen ciertas características, sumarle otros que les dé, por ejemplo, esponjosidad o le dé aislación y cerrar con otro biomaterial y armar una placa o un material multicapa que permita finalmente esta bioinspiración o biomímesis que ustedes obtienen de la naturaleza. Entonces creo que hay que fijarse mucho en esas cosas como en lo que significa para nosotros esa relación entre aislación o entre pelo, o cómo conecta, cómo se va produciendo la mineralización, porque todo tiene que ver con una estructura media geométrica. Entonces ahí uno puede ir como obteniendo ciertos insumos bases para el desarrollo de lo que ustedes están haciendo. No sé qué van a terminar como en el curso, no sé si es infográfico, es producto, pero yo creo que de ahí ustedes pueden sacar información relevante y creo que los biomateriales como que están conectados, ¿no es cierto? Entonces esa relación puede ser más fácil, uno puede trabajar con gelatina también que están presentes en animales, reconstruir ciertas estructuras con colágeno. Estoy pensando también en los componentes que tienen ciertos crustáceos, que también se pueden como obtener algunos materiales para trabajar y reconstruir ciertas morfologías, ciertas estructuras. Súper. Sí, Gracias, gracias. Alejandro. Hoy te quería preguntar, mientras daba la exposición, ¿no es cierto? Dan ganas, obviamente, hablamos de la tendencia de la desechabilidad, justamente fue una tendencia, un estilo de vida, así como quien Claro. tenía la vajilla más desechable, ¿ah? Era literalmente, como dices tú, un estilo de vida. Y ahí también se linkeó bastante con el packaging, Claro. que nos hemos sobresaturado de packaging innecesariamente, como el más, y muchas veces terminamos pagando más packaging que el producto mismo y el alimento. Entonces, al ver tu biomaterial, si has tenido la oportunidad de aplicarlo en el packaging, que es un mundo tan complejo porque está la alimentación y la cadena, etcétera, ¿cómo si has tenido esa oportunidad de aplicarlo? Sí, hemos hecho varios prototipos, ejercicios, pero lo complejo es que el packaging funciona mucho a nivel como de volumen. Y yo creo que ¿Mm? ahí es donde como que la lógica del packaging es compleja. Eso por una parte, como el packaging siempre está asociado a volumen. Y lo hemos aplicado y sí hemos tratado de, por ejemplo, nos tocó en algún momento trabajar con una empresa que es una empresa que trabaja, ¿me escuchan? Sí. Ahí sí, ahí me sí. Que es una empresa que trabaja con alimentos que incorpora algas y con ellos desarrollamos un packaging de un bioplástico con alga, pero la lógica era cómo podemos romper con esta idea de que es un envoltorio que reconoce un alimento o que sostiene que contiene un alimento y cómo el packaging pasa a ser como otra cosa también o incorporar una función más allá de simplemente contener. Entonces hicimos varios prototipos proyectando incluso esta idea de que el mismo packaging fuese, por ejemplo, contenedor de
caldos. Entonces el packaging después se disuelve en una sopa, entonces deja de ser simplemente contenedor, sino que también es parte del alimento. El agar se come, se utiliza en muchos elementos gastronómicos o procesos gastronómicos. Entonces creo que ahí hay como una respuesta en torno no solamente al material, sino que también como desde el diseño y desde el uso del packaging, que es clave, como que el packaging casi que no debería existir, Exacto. debería como tender, ¿no es cierto? Y bueno, si se tiene que usar, cómo se reduce y qué función cumple para que pueda o mantenerse en el tiempo o prestar distintas soluciones. Yo creo que por ahí va, por ahí va. Sí, y estoy de acuerdo contigo, el packaging, debiésemos volver al origen, ¿no es cierto? Claro, A la malla y al cucurucho papel de diario, y punto. O sea, claro. Javi quiere hacer una pregunta, a ver. Sí, hola. Hola. Em, yo tengo una pregunta sobre el testeo de sus resultados del laboratorio. ¿Ya? Quería saber cómo, si utilizan alguna máquina o algo para hacer ensayos de tracción, flexión, todo lo que es como compresión. Eso. Ujú. ¿Cómo hacen esas medidas? ¿Qué pasó? ¿Se quedó pegado? Alejandro. Creo que sí. Claro, la mecánica del... Sí, sí, ahí lo va a escribir que se quedó pegado. ya. ¿Te quedaste pegado? Parece que se salió. Ahí va, ahí viene, ahí va, ahí viene. Ahí Ahí sí. voy. Sí, Ahí, disculpen. no, está bien, está bien. Quedé en la máquina. ¿Se escuchó el nombre de la máquina? No, no se No, escuchó nada. te quedaste al tiro Ya. pegado. Bueno, nosotros contamos con una máquina que se llama dinamómetro, que es la máquina que hace tracción y compresión de distintos materiales, y eso mide en pascales, que es como la unidad de medida que permite como relacionar distintos materiales de distintas características, etc. Nosotros tenemos en la máquina en el laboratorio. El problema, y que es como súper interesante en la discusión, es que yo puedo hacer esos testeos para tener yo una referencia del comportamiento de mi material, pero para que sea válido necesito como certificarlo en lugares que son validados para ese fin. Entonces, normalmente nosotros mandamos muestras a, por ejemplo, CIPA o el DICTUC, que son espacios que de alguna manera te hacen todo ese proceso para certificar un determinado material y ponerlo como en comparación estandarizada, podríamos decir, ¿ya? Pero sí es muy importante conocer tu material como a priori, y eso significa, incluso sin tener la máquina, tú podrías hacer ciertas experimentaciones que te permitan medir, eh, por ejemplo, no sé, si tienes un bloque de micelio o un biocompuesto, tú le vas incorporando pesos controlados, no sé, cada 1 kilo, hasta ver el punto que se quiebra el material o donde se empieza a producir fisura. Es muy importante que no se queden también como restringidos a que hay que mandar afuera los materiales para poder testearlos, sino que uno pueda avanzar en ese proceso y cuando tú ya tengas claridad y hayas mejorado tu material y los tengan en condiciones más óptimas, hacer ese proceso más oficial para poder como
para que pueda dialogar con otros materiales que ya están estandarizados y están en mercado. Entonces, en el proceso de estandarización es donde hay que ponerse creativos, creativas, y tratar de buscar, hay muchas formas, y está muy documentado en Internet, formas para, por ejemplo, medir capacidad acústica, para medir tracción, para medir compresión, de manera muy artesanales, haciendo procesos bien sencillos, y que de alguna manera te permiten como decir, ah, mira, sabes que este material no funciona muy bien en la tracción. ¿Qué necesitaría yo para complementarlo? O, de frentón, en verdad es un material que me sirve mucho más a la compresión. Entonces, voy a tener que entenderlo como un material con esas características, ¿ya? Entonces, ahí siempre hay como un debate y un proceso que requiere mucha, como registro, ser muy metódico también, en ese ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y entender por variables. O sea, siempre mi recomendación es modificar una variable a la vez, porque es la manera de entender por qué están ocurriendo o no ciertos cambios dentro de mi producción biomaterial. No sé si se Muchas responde. gracias. Sí, súper. Perfecto. Y en eso de una variable a la vez, Alejandro, ahí me imagino ustedes en el laboratorio, ustedes mismos se han propio diseñado en la estrategia biológica, ¿no? Sí. Esta O sea, tabla encuesta, o sea, bien a pulso. sí, o sea, porque al mismo tiempo, como te decía antes, no se trata simplemente de como agarrar lo científico y ponerse a hacer como ciencia, por así decirlo, sino que es como también como desde nuestra experiencia, desde nuestra disciplina, cómo uno va incorporando estas metodologías y las va modificando, las va adaptando, te va haciendo también sentido, ¿no es cierto? Además, nosotros y nosotras tenemos como, desde el área de las más creativas, tenemos una sensibilidad muy especial para poder responder a esas mejoras o a esas observaciones. Somos muy buenos para observar, ¿no es Claro. cierto? Sí. Tenemos ese training, observar y proponer de una manera creativa. Entonces, esas dos herramientas que hemos ido adquiriendo en la carrera y después en el ejercicio profesional, funciona muy bien para poder sistematizar procesos, experimentar libremente y sacar conclusiones que nos permitan después ir desarrollando un material con ciertas características o que es un material que me permita implementarlo en determinado objeto o producto. Claro. Y qué importante lo que dices, que como tenemos este training de observar desde el primer año, y Claro. algunos innatamente de antes, entonces, claro, de la observación se llega a la experimentación y luego al resultado y a esta bajada. Oye, un poquito para ir cerrando, bueno, te haría millones de preguntas. ¿Quiénes para ti son o para el laboratorio, finalmente tu equipo, son tus referentes mundiales que llegar así, ya sea con el laboratorio, en el equipo de investigación, con los materiales que han fabricado? Yo por ahí he pescado algunos que han trabajado con el suero de la leche, creo que en Sí. Suecia, han hecho textiles, pero no sé si es el biomaterial o para ti que sea un centro de investigación. Hay centro de investigación muy interesante, me encanta Ginkgo Bioworks, que ellos hacen mucho como, ellos son un laboratorio como muy formal, pero incorporan a gente de las áreas más creativas, artistas, diseñadores en residencia y se ponen a experimentar. Ginkgo como la hoja, como el Con árbol, la hoja. claro. Eso me gusta mucho porque en el fondo promueve estos cruces que normalmente resultan en investigaciones, objetos, propuestas muy interesantes. Entonces hay un tema con la metodología, cómo trabajar de esta manera, con miradas muy distintas, que para nosotros nos encanta y es lo que también aspiramos a desarrollar como laboratorio. Y en cuanto a referentes, a nosotros nos encanta mirar Latinoamérica, que sentimos que como para el desarrollo de materiales hay como una conexión muy especial con el territorio y además somos súper creativos porque no tenemos las lucas, no tenemos la infraestructura y de alguna manera como que nos arreglamos para hacer
proyectos que son, en muchos casos, como reveladores, ¿no es cierto? De reveladores de cómo puede ser este futuro. Y ahí hay trabajo muy interesante, por ejemplo, de Radial en México, radial.bio en Instagram, si quieren buscarlo. Ellos están trabajando hace mucho tiempo con micelio y lo han ya como sistematizado, están escalando, y ellos son en formato muy empresa, ¿cierto? Perfecto. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, Sistemas Materiales en Argentina. Sistemas Materiales es un grupo académico asociado con diseño y ciencia y que de alguna manera están promoviendo también instancias muy interesantes de discusión en torno a micelio y otros materiales. De hecho, acá a fines del año pasado desarrollaron una muestra en Buenos Aires muy bonita que se llamó Trazos Biomateriales y que van a sacar una publicación ahora. Entonces, creo que hay como ciertos referentes latinoamericanos que nos ponen sobre todo contentos porque es como decir, desde acá también podemos decir algo, y podemos decir algo como muy potente, y igual o más de potente que lo que se está haciendo allá, que uno lo ve como muy también hiper desconectado. O sea, son como desarrollos industriales, pero no necesariamente como con esa conciencia que uno ve o visualiza en estos proyectos más latinoamericanos. Perfecto, Sin claro. desmerecer tampoco esos desarrollos, no que no se entienda mal, No, pero nuestras referencias sí, como que hay muchas fichas puestas en Latinoamérica en ese sentido. perfecto. Buenísimo, me parece súper interesante y qué importante lo que dices tú, esa característica, porque finalmente la necesidad genera, te lleva a la creatividad. Sí, Entonces, y es completamente. eso, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? Con dos palos terminamos en una volumetría, en fin. Claro. Entonces, la carencia te desarrolla la creatividad, la carencia bien llevada, ¿no? Pero te desarrolla esa creatividad. Oye, como para ir cerrando, ya una pregunta súper doméstica. ¿Por qué partes con esto? Siendo arquitecto, de formación arquitecto, estudiaste diseño, ¿cómo te nace? El viaje fue largo, o sea, fue un recorrido largo. Fue como, primero uno entra en crisis disciplinarmente. Yo iría por aspectos más de mercado, como que la arquitectura en el mercado me hacía mucho ruido. Yo trabajaba en oficina muy grande en Santiago, que Ujú. además desarrollaba proyectos, no solamente proyectos habitacionales, sino que proyectos de infraestructura, desarrollaba proyectos en asentamientos mineros, en zonas extremas. Creo que ahí un poco me hizo Un clic. presupuestos muy grandes, claro. Y nos tomamos con María José como como un quiebre, un año, estuvimos viajando por distintas partes, haciendo distintos tipos de trabajos, Ujú. y eso despertó como un ámbito muy particular en torno a fermentos. Empezamos a investigar y a estudiar mucho sobre fermentación. Y después, cuando nos vinimos a Valdivia, seguimos este trabajo de fermentación y de repente fermentación conectó con materiales. Ujú. Y fue con ese como conexión de decir, oye, mira, de los fermentos también surgen distintos tipos de materiales. Fue como, oye, pero la materialidad también es parte de nuestra disciplina, y como Claro, que empezamos a conectar cosas atrás, y se dio así. Es perfecto, como una vuelta. Pero también, perfecto. como esas ganas como de ir abriendo, buscando nuevas relaciones, nuevas interacciones, y de repente todo esto que aprende de la observación, de que son las principales herramientas, ¿no es cierto? De investigar, de desarrollar un proyecto, calza, da lo mismo en la situación, pero como que hace sentido después cuando tú lo aplicas. eh, y ahí uno empieza como con estos recuerdos de, bueno, sí, pues en verdad el diseño, la arquitectura está muy vinculada con todo esto que estoy haciendo hoy. Uno Claro, piensa que no, pero está pero hiper, sí, claro. sí, muy vinculado a la materialidad, la exploración, la experimentación, la observación, o sea, conceptos de
la academia, de estudiante, entonces lo llevas a cabo. Claro. No, y me gusta hacerte esta pregunta porque en el fondo también como docente, y me gusta también decírselo eso a los estudiantes, nuestras carreras hoy en día son tan transversales. Entonces, estar siempre abierto, como digo yo, con las antenitas súper despierto en el fondo. Que Hay todo diferentes. puede ser en el fondo. Estoy Ahí vas a anotando dejar. algunos, sí. Perdón, me voy a agachar un poco, voy a enchufar el computador. Ujú. Ahí sí. Bueno, Súper. en honor al tiempo, al almuerzo. No, te pasaste, Alejandro, de verdad, súper interesante. Si estás por la región metropolitana, avísanos para hacer algo ya presencial, ¿no es cierto? En la escuela mismo, sería súper entretenido, alguna demostración. Todo bienvenido, como digo yo, al florero. Todas las flores se ven bonitas en el florero, entonces sería súper interesante. Y te agradezco, de verdad, te agradezco tu corazón esta charla, porque es sembrar, básicamente. Es sembrar una semilla y quién sabe de seguir adelante. Si la idea es difundir y generar la sostenibilidad en todos sus ámbitos. Exactamente, ahí están pidiendo salida a terreno a Valdivia. ¿Aceptas prácticas o no? Ya que están diciendo salida a Hacemos terreno. prácticas, sí. Sí, Mira, hacemos prácticas. Nos ha buenísimo. tocado gente de Bio Bio que ha viajado de Santiago. Las que hemos hecho han sido virtuales, no han resultado tan bien, pero sí, trabajamos harto con prácticas. Buenísimo. Ya escucharon, chicos. Prácticas, entretenido. Súper. Bueno, Alejandro, Valeria, muchas gracias saludos a todos los nuevamente también. y nos estaremos viendo, espero, presencialmente en algún futuro cercano. Perfecto, muchas gracias. Súper. Chao, chao. Gracias, te pasaste. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Bueno, chicos, en honor al tiempo, muy contenta por la charla para hacer el cierre. Interesante, dan ganas de seguir experimentando, entender de que el diseño sostenible, diseño biomímesis, etcétera, tiene tantas aristas, ¿no es cierto? Y para cerrar nuestra clase, voy a parar acá, espérenme un poquito, voy a parar la grabación porque esto se va para la escuela. Detener grabación acá, listo, está seguro desea detener grabación de la 9.